Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Apodado por la prensa británica como el hombre más perverso del mundo, Aleister Crowley es probablemente el ocultista más célebre de todos los tiempos. Promovió un credo, una ley, una religión, al que denominó la ley de Telema, y que le fue revelado por su propio ángel guardián, un ser llamado Aiwass, mensajero, a su vez, supuestamente del dios egipcio Horus. Aleister Crowley nació en una familia perteneciente a un movimiento cristiano puritano, que residía en una localidad en Inglaterra. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emily Bertha Bishop, tenía una relación conflictiva con Aleister, al que le llamaba ya desde niño la Bestia, apodo al que en un principio detestaba, pero con el paso del tiempo lo adoptó con cierto placer, modificándolo a la Gran Bestia 666, como un tipo de mofa o sátira en contra de lo religioso. En marzo de 1887, cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió de cáncer de lengua. Esto supuso un gran cambio en la vida de Aleister, que idolatraba a su padre, que por cierto, era un predicador carismático y muy religioso. La familia de Crowley se mudó entonces a la casa del tío de Aleister, Tom Von Bishop, a quien Aleister detestaba profundamente. En 1895, después de haber pasado por escuelas privadas, ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre, lejos de su represiva familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos, su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo. También cambió su nombre de Alexander por su forma galesa, Aleister. Ingresó en el londinense templo de Isis Urania de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, en 1897, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros de la misma como William Butler y a otro grande del ocultismo, Gregor Miller. Poco satisfecho, abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum o AA. Poco después, llegó también a ser cabeza visible de la Ordo Templi Orientis, en donde rige su ley de Telema, haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas, que más adelante abordaré un poco mejor este tema. Crowley fusionó la magia occidental con el misticismo exótico y con la ciencia moderna. De este modo, amplió la obra de Eliphas Levi, otro notable mago francés, que había fallecido en 1865, justo cuando Crowley nació. Crowley, tiempo después, aseveró ser la reencarnación de Levi. También fue un viajero inalcanzable, que residió en Londres, París, Nueva York, El Cairo. Recorrió China, India, Marruecos, Chile y Argentina, entre muchos otros países. Haz tu voluntad. Crowley, en 1897, en el templo Isis Urania de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Su rápido ascenso en la organización lo llevó a protagonizar algunos encontronazos con altos cargos de la secta. A consecuencia de ello, Crowley acabó abandonando la orden y junto con su reciente esposa Rose se trasladó a Egipto. Sería en la ciudad del Cairo donde nacería su leyenda. Se dice que Crowley y Rose pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza, donde, tras una invocación, se le apareció Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, así como de los conjuros y los hechizos mágicos, en forma de luz astral. Crowley, que siempre había sentido fascinación por la filosofía oculta del antiguo Egipto, formó en 1904 la Orden del Templo del Oriente, una organización de carácter fraternal y secreta, de la que fue nombrado Gran Maestro General para Gran Bretaña e Irlanda.
Durante su estancia en el Cairo, Crowley y Rose hicieron una visita al Museo de Boulat, antecedente del Museo Egipcio del Cairo. Allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina Hatshepsut, y que Crowley bautizó como la estela de la revelación. Desde ese momento, el apartamento de la pareja se transformó en un templo donde empezaron a invocar a los dioses egipcios. Un día, Crowley recibió a través de su mujer, que había entrado en un trance, la orden de sentarse en el salón de su apartamento del Cairo y esperar a que un dios le dictara un mensaje. Así pues, el día 8 se le apareció un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que, según Crowley, era, cito, el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en el libro de la ley, el libro que escribió al dictado de Aiwass los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y la 1 de la tarde aproximadamente. Durante los años siguientes, Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Él mismo, junto con Cecil Jones, crearía en 1907 la organización ocultista Astrum Argentum, o AA. En 1920, Crowley fundó la abadía de Telema, en Cáfalo, Sicilia. El lugar adquirió tal fama que el mismo Mussolini acabó expulsándolos del país. Pero las andanzas de Crowley no acaban allí. Hay historias que lo sitúan junto con Churchill, cuando éste le pidió un consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue el propio Alistair que asesoró al servicio secreto británico para que él usara la P como un gesto popular de victoria frente a las svásticas de los alemanes. En su obra, Liber Os, o Libro 77, redacta en 1941 una especie de declaración de los derechos básicos e intrínsecos de la humanidad. Crowley afirma, cito, el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo a su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera. Es inútil fingir que los hombres son iguales. Entre las múltiples cosas que se cuentan de Crowley, también se llegó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y heroína. Además de escandalizar a la sociedad de su época debido a los excesos que se le atribuyeron con las drogas y el sexo. Crowley influenció mucho en la cultura popular de los años 60. En el álbum Hunky Dory, el músico y compositor británico David Bowie habla de Aleister Crowley en el tema El hombre que vendió el mundo, y lo menciona de forma explícita en su canción Quicksand. Por su parte, el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page llegó a obsesionarse de tal manera con la figura de Aleister Crowley que compró la mansión Boleskine, la casa que el ocultista tenía en el misterioso lago Ness, donde se decía que realizaba misas negras y diversos sacrificios. El mismísimo Ozzy Osbourne, uno de los precursores del heavy metal, también dedicó una canción al mago, llamada Mr. Crowley. Aleister también apareció en la portada del disco de los Beatles, Sargento Pimienta. Tras una vida aventurera y llena de actividad, Crowley acabó muriendo en una casa de huéspedes de Hastings, aquejado de degeneración de miocardio y bronquitis aguda. Fue incinerado en una ceremonia a la que acudieron algunos de sus discípulos y amigos, en la que leyeron parte de los textos sagrados de Telema, entre ellos pasajes del Liber Legis y su himno a Pan. Existen diversas versiones sobre las últimas palabras de Crowley en el hecho de su muerte. Según el relato de John Simmons, la enfermera le había contado que Crowley le había sujetado la mano con fuerza y con lágrimas en los ojos le había dicho: estoy perplejo. Sin embargo, según un tal señor Rowe, que estaba presente en la habitación, Crowley dijo: a veces me odio a mí mismo. Según otra de las versiones, recogida por Gerald Suster, en su biografía de Crowley, un empleado de la casa oyó un fuerte ruido en el piso superior mientras limpiaba los muebles. Subió y vio a Crowley muerto en el suelo de la habitación. Finalmente, según Patricia McAlpin,
madre del último de los 5 hijos de Crowley, murió pacíficamente en su lecho de muerte, mientras soplaba el viento y sonaban truenos en el exterior. En palabras de Macfin, eran los mismos dioses que lo saludaban. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!